estaba siguiéndolo con cuidado, todo lo que estaba enseñando, hermanos. Y es interesante eso de que si no comprendemos el asunto de misiones, no va a haber un sentido en nuestro corazón. ¿De dónde se origina las misiones? ¿De dónde nació? No nació en el corazón de un hombre, nació en el corazón de Dios. Si llegamos a entender eso, entonces nuestra vida con relación a las misiones dentro de la iglesia va a ser totalmente diferente. Pues el hermano pastor predicó, y ya no sé qué predicar yo. Estaba pensando nomás, ustedes como iglesia, pastor, tienen una meta. Una meta. ¿Cuál es la meta de este año? La meta son por lo menos 15,000 por mes, 15,000 al mes. Cumplido. Estamos tirando a 20, pero cumplido 15. Que muchos Bueno, esperamos en el Señor, ¿verdad? Que le tiremos a 20 cumplidos, ¿verdad? Es que el asunto es este, hermano. Mire, voy a tomarme 5 minutos yo antes de entrar al mensaje. Porque, mire, a veces tenemos una mala orientación, ya lo dijo el pastor, con relación a las misiones. Pero misiones tienen que ver con 2 cosas importantes. En realidad son 3 cosas. La primera son las almas. Eso es lo más importante de las misiones, las almas. Todos los que estamos aquí somos producto de misiones. Ninguno de nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Hubo alguien que se sacrificó, que se esforzó y que yo no sé cuántos aquí de los que están presentes vinieron a Cristo a través de mi predicación. Bueno, yo el que recuerdo, la hermana Digna, ese día no lo olvido, yo no sé por qué no lo olvido ese día. Bueno, hay una historia detrás de todo eso, mi esposa la sabe. Pero doy gracias a Dios por ella, porque todavía está fiel. Hay otro hermano de la iglesia que lo conduce a los pies de Cristo, yo aquí, de los que están aquí. La hermana Gemma, la hermana Abigail, hermanos. La hermana, sí, también, gracias al Señor. Hermano, qué importantes son las misiones. Amén. Porque imagínense una Iglesia Libertad me envió aquí a mí, y producto de esa obra misionera, mi pastor es un apasionado de las misiones. Ese hombre, yo creo que le corre por las venas eso. Y a nosotros, los que salimos de Libertad, fuimos inyectados con esa pasión por las misiones. Y oigo hablar al hermano y está muy emocionado de gozo, hermano. Usted me bendijo hoy. Yo salí muy bendecido ver su emoción que tiene por las misiones. Me conecto con usted, ese asunto es hermoso. Y producto de eso, pues entonces hay estos hermanos que vinieron a Cristo gracias al Señor, porque Él es el que hace la obra. Y envió a alguien. Los demás, pues obviamente vinieron a Cristo a través de otros misioneros que está aquí, que les ha ayudado, les ha servido, ha predicado, pero otro lo alcanzó a él, y ahí va la cadena, hasta llegar hasta donde, si seguimos el rastro de la sangre, llegamos a Cristo. Es el primer misionero, ¿verdad? Entonces, lo primero son las almas perdidas. Lo segundo son los hombres que van a las misiones. Este es el segundo elemento importante en la obra misionera. Primero, las almas perdidas. Segundo, el hombre que va al campo misionero, tomando como referencia y como ejemplo a Cristo Jesús. Y lo tercero, hermano, la ofrenda de fe para misiones. Yo me inclino mucho, gracias a Dios que el pastor predicó acerca de la necesidad de salvar las almas. Predicó acerca del sentir de Dios, gracias a Dios por eso, porque yo voy a predicar de lo que más me gusta. Porque hay algunos que quizá pues no les gusta tocar este tema, el tema del dinero. Y yo soy especialista en esto. Yo siento que no me da miedo. Hermanos, es que cuando nosotros entendemos bien el asunto del dinero y las finanzas dentro de la iglesia,
no nos va a dar miedo hablar de esto. Y usted tampoco se va a preocupar de que le hablen de dinero. Ayer yo les dije por broma que el pastor los iba a pelar, pero no es cierto, hermano. No, estaba haciendo la ilustración, hermanos, de como el pastor que pela las ovejas, ¿verdad? Y como ustedes se identifican como ovejas y tienen un pastor, entonces ya, algunos quizás se fueron con miedo anoche, me van a pelar de aquí, mejor me voy. Pero no, hermanos, en el buen sentido de la palabra, hermanos, es bueno que nosotros nos despojemos a nosotros mismos y de aquellas cosas que podamos compartir, con otros, y es bueno, hermanos, que nosotros podamos ser dadivosos y mayormente en lo que corresponde a la obra misionera. Entonces, yo termino ¿a qué hora, pastor? Dígame. Seguro, miren lo que está diciendo. Bueno, entonces ya me agarró movido. Okay. Hermanos, vamos a ir a la Biblia y vamos a estar tocando allí unos pasajes un tanto importantes que nosotros necesitamos ver. Voy a tratar de resumir este asunto. Vamos a ir allí a la palabra de Dios en Filipenses. Hermano Castro también dijo algo muy importante con relación a las misiones y el hombre que va a las misiones, y es el asunto familiar. Ay, la familia, qué importante es la familia para un misionero. Qué importante es la familia para un pastor. Soy agradecido a Dios con mi esposita linda que ha servido grandemente. Mire, es un gran ejemplo. Gracias a Dios de que todavía la tiene con fuerzas y un amor por las almas. Y bueno, y los hijos también, ¿verdad? Que están a veces chuecos, a veces rectos, pero mira, uno tiene que aguantarlo porque ni modo, ¿verdad? No se le puede mandar al Señor, te lo mando de regreso. No, pero mis hijos pues también están involucrados en la obra del Señor, y la menor que tengo yo acaba de cumplir 11 años. Esa niña está que rasca porque la pongo en una escuela dominical a dar clases, dice ella, a dar clases, está sofocada, sabe perfectamente, comparte el Evangelio con sus compañeros de clase. Allí está predicando el Evangelio de ella, hasta la profesora ya le evangelizó, ¿verdad? Entonces, la familia es importante. Yo sé que el pastor también tiene mucho aprecio a lo que es su familia. Hermano, un pastor, si la familia no lo sigue, está perdido. Y por eso damos gracias nosotros como pastores, damos gracias por nuestras esposas y nuestros hijos que están allí a la par de nosotros, porque Dios ha puesto en su corazón eso también, ¿verdad? Filipenses, hermanos, capítulo 4. Versículo 15, vamos a leer, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 15, ¿ya está ahí? Dice la palabra del Señor, sígame con su vista, yo lo leo. Dice, sin embargo, versículo 15, perdón. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes sobre el tema la ofrenda misionera, con consejos prácticos para todo cristiano que se involucra en dar. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu bendición. Gracias por ese hermoso mensaje que escuchamos, Señor, de motivación, y por hacernos entender, Señor, la necesidad de las misiones.
y por entender tu corazón, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por todo lo que estás haciendo ahí con el pastor Castro, Señor, y todo lo que estás haciendo también en esta iglesia, Dios bendito. Sabemos que tu mano está moviéndose. Sabemos, Señor, de que tú estás detrás de todo éxito de un hombre, tú estás ahí, Señor. Ahora te rogamos, Señor, de que este tiempo me uses como un instrumento, Señor. Yo soy inútil, no soy digno, Padre, pero si a ti te ha placido darme el privilegio, por favor, que las palabras que salgan de mi boca en esta mañana sean de edificación y de bendición para esta congregación, Señor. Gracias por ellos, los que están empezando, los que ya tienen tiempo, Señor. Bendícelos, por favor, para que puedan tener esa fe profunda, Señor, en la cual vamos a hacer cosas grandes para nuestro Dios. En el nombre de Jesús rogamos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hermanos, qué hermoso es ver cuando una iglesia recién iniciada se involucra en apoyar a otros con necesidad. Y vemos nosotros, hermanos, de que cuando nosotros vamos a la iglesia en el libro de los Hechos, iniciando la iglesia, vemos ahí un conflicto, un problema. Los diáconos en una iglesia surgieron por el motivo de una incomodidad dentro de la iglesia. Estaban quejándose porque no estaban siendo atendidas las esposas de los griegos, supuestamente ellos. Comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, y producto de eso, entonces los apóstoles dijeron: no es necesario, no es justo que nosotros nos desatendamos la obra del Señor y nos dediquemos a estas cosas. Vamos a levantar unos hombres aquí que se dediquen a eso, y nosotros vamos a persistir en lo más importante, la oración y la administración de la palabra del Señor. Pero vemos también, hermanos, de que más adelante hubo una gran necesidad. Si usted hubo una marca ahí en Filipenses, porque vamos a estar ahí la mayor parte, cuando llegamos a Hechos 11, hubo una gran necesidad en la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 11, versículo 28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Y aquí nosotros vemos de parte de la iglesia que se está levantando en Antioquía, una iglesia nueva, una iglesia reciente, vemos un espíritu gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia naciente es una iglesia agradecida porque entiende el plan que Dios tiene para la salvación. Entiende que era un perdido. Entiende que iba rumbo al infierno. Entiende que alguien se sacrificó y que fue, como lo dice la palabra del Señor, que los que estaban siendo perseguidos se fueron anunciando el evangelio hasta que llegaron a Antioquía. Entonces, cuando entiende eso, tenés un corazón de agradecimiento. Y cuando pensás en misiones, entonces tu corazón debe de haber agradecimiento. Porque si no fuese por el misionero, el primero que vino aquí a Nicaragua, que fue enviado de otro lugar, no sé quién fue el primero que vino aquí a Nicaragua a hacer misiones, pero si no fuese por ese hombre, primeramente por Dios que quería la salvación de las almas, pero si este hombre no hubiera querido, hermanos, hubiera sido complicado el asunto. Ahora todos nosotros, como dije al principio, somos producto de misiones. Y estas personas entonces iban y predicaban el evangelio, ganaron a Cristo, comenzó una nueva iglesia, y esta nueva iglesia tenía un corazón agradecido. Y se dieron cuenta de la necesidad que allá en Jerusalén había. Y decidieron ellos enviar socorro, enviar ayuda económica. Lo que yo no comprendo, hermanos, es por qué, si tenemos un Dios en los cielos, un Dios todopoderoso, vemos a la iglesia en Jerusalén pasando por necesidades.
Vemos a la iglesia en Jerusalén teniendo hambre. Cuando Dios ha prometido que no nos faltará nada, que Dios es nuestro proveedor. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo: no os preocupéis por lo que comeréis o lo que vestiréis, porque el Señor se cuida incluso de las pequeñas avecitas. Él tiene cuidado de ellas, así que ustedes no se preocupen de eso. Y vemos a la iglesia en Jerusalén pasando necesidad de hambre. Te voy a decir una cosa, hermano. Cuando la iglesia se centra en las propias necesidades de ellos mismos, viene el fracaso en esa iglesia. Dije ayer, es cierto, podemos decir que tenemos necesidades. ¿Cuántos no tienen necesidades? Pero si usted como iglesia comienza únicamente a interesarse por cuidar de las necesidades y llenar el estómago de la misma congregación, tu iglesia se va a morir. Yo no creo, hermanos, que usted quiera que su iglesia se muera. Yo no creo, hermanos, que cuando venga el momento de la aflicción, el momento de la necesidad, porque va a venir. Hermanos, va a venir. Si usted no entiende esto, hermanos, usted está perdido en la noticia. Pero el mundo cada vez va peor. Va a haber una hambruna terrible sobre la faz de la tierra. Y estas cosas nosotros a veces nos queremos hacer oídos sordos. Pero ¿quiénes son los que van a estar guardados, hermanos, de esa terrible situación que va a venir? Aquellos que se interesaron en que las almas fueran salvadas. Que su mayor interés, hermanos, mire, yo estoy tan agradecido con el Señor. Hay muchas cosas que Dios me ha dado, pero un día me senté y dije: Señor, yo no puedo estar pensando mucho en estas cosas. Yo te agradezco por todo lo que me has dado, pero esto puede convertirse en una distracción para mí. Y me estoy acomodando. El Señor me ha estado dando buenas cosas, pero hermanos, tengo que despertar. Tengo que despertar porque hay una necesidad latente. Y cuando la iglesia, hermanos, fíjese bien, cuando la iglesia se interesa solamente por sus propias necesidades, hay un enfermo en la iglesia. Bueno, vamos a llevarle una ofrendita. Hay otro hermano pobre en la iglesia. Bueno, hay que llevarle otra ofrendita. Hay otra persona que se quedó sin trabajo. Hay que llevarle otra ofrendita. Hermanos, y todo lo que produce la iglesia se está quedando y consumiéndose en la iglesia. ¿Y qué va a suceder? Van a venir los problemas después. Porque aquel dice: bueno, ¿y cómo a la fulanita le dieron cuando tenía necesidad? ¿Y cómo al otro le dieron cuando tenía necesidad? Y a mí no me han dado. Y vienen las incomodidades. Hermanos, la Biblia dice que el que no trabaja tampoco que no come. Y muchas veces las personas no tienen porque no trabajan. Quieren pasársela de balde, quieren pasársela ahí al suave. Hermanos, pero el principio de Dios es: trabaja y Dios se va a proveer. Ahora, hay otra cosa interesante, que cuando usted se interesa por la obra misionera, Dios se va a encargar de ti. Hermano Castro, todas esas necesidades que usted dijo, usted está pensando en misiones, no se preocupe de eso. El Señor te va a dar. Todas esas cosas que tú dijiste que eran una necesidad para ti, pero tú no estás invirtiendo el dinero de la iglesia para solventar esas mismas necesidades de tu iglesia, sino que más bien estás utilizando el dinero para que la palabra de Dios vaya y corra y que almas sean salvas. Dios te va a dar lo que necesitas. Te lo dice alguien que está viviendo con experiencia eso. Mientras nosotros nos preocupamos por la obra de Dios afuera, Dios ha suplido lo que nosotros necesitamos dentro. Total, hermanos, de que nuestras mayores inversiones han sido fuera de nuestra iglesia, no dentro de nuestra iglesia. Siempre Dios ha hecho algo para que nosotros tengamos lo que necesitamos. Ahorita estamos metidos en un proyecto, hermanos, de más de 300,000 córdobas, que es una necesidad que tenemos. Pero yo no me preocupo por eso. Tenemos fondos en las misiones. Cualquiera pudiera decir: agarremos de ahí, invertamos ahí, tenemos más que eso. No, hermanos, eso no es de nosotros. Eso es del misionero. Eso es el plan que tenemos para ganar a nuestro Nicaragua y al mundo para Cristo. Y entonces, cuando estamos en esta mentalidad, Dios provee lo que nosotros necesitamos. Esta iglesia entonces tuvo una gran hambre. La iglesia de Antioquía proveyó. Y esto es un principio que no se va a poder cambiar. Porque así le ha placido a nuestro Dios. Así debe trabajar la iglesia. Así debe de ser. Pero cuando vamos al capítulo 4 de Filipenses, encontramos en el versículo 15
Pablo, escribiendo a la iglesia que está en Filipos, les dice, aparte de otras cosas y otros consejos y que ellos estaban diciendo, voy a retomar del versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. El problema de la iglesia en Filipos no era la falta de voluntad, era la oportunidad. Ellos estaban esperando una oportunidad para ayudar al misionero. Ahora, yo no sé con qué batallamos hoy en día, si es por la voluntad o por la oportunidad, porque estos estaban esperando una oportunidad, una puerta que se abre para poder ayudar a Pablo. Pero dice él, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esto me dice de que ellos por un tiempo lo habían dejado por circunstancias, no por voluntad. Y ellos sí habían sostenido al apóstol Pablo y estaban ayudándole en sus necesidades. Ahora él les escribe esta carta y les deja bien claro, hermanos, la posición de un misionero y la posición de la iglesia. Y le digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo no me pongo triste si tengo necesidad, tampoco me pongo orgulloso si tengo abundancia. Dios me ha enseñado, dice Pablo, sé vivir abundantemente y sé padecer necesidad. En todo y por todo he sido enseñado, ha sido entrenado. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así tener abundancia como para padecer necesidad. Lo hice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A propósito, usted necesita sacar ese versículo de donde usted lo tiene metido a preferencia suya. El texto en el contexto, como se usa muchas veces, es un pretexto. Porque se usa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a empezar un negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que voy a ir a la universidad, al fin, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que voy a comprar una casa y no tengo mucho, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí andan sacando la Biblia fuera de su contexto. Cuando Pablo dijo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él dice, porque he aprendido a tener abundancia y a vivir escasez. Sé vivir humildemente y sé vivir también en la abundancia. He sido bien entrenado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que ni la abundancia me va a inflar el ego, como también las necesidades me van a abatir y tirarme al suelo a llorar como un mendigo, como un despreciado, como un abandonado, porque sabemos que tenemos un Dios en los cielos que es poderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, él es bien transparente. Él dice, en mi tribulación, en mis situaciones difíciles, bien hiciste en participar conmigo. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Los que ya pasamos esta experiencia, sabemos de lo que está hablando Pablo. Él dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. El asunto, hermanos, es que lamentablemente hay quienes van a prometerle al misionero, pero no van a cumplir. Ojalá esta iglesia no sea de ese tipo de iglesia. Otro misionero, otra carga más. No. Es decir, estamos gozosos, queremos apoyar a más.
Señor, danos, provéenos para que podamos enviar la palabra, que la palabra pueda correr, que almas sean salvas. Envíanos, Señor, los recursos para que nosotros podamos ayudar a los misioneros. Pero no quedarse, hermanos, inmóvil, inerte ante la necesidad y decir, ya no, suficiente con eso que estamos apoyando. O la verdad es que no vamos a apoyar misioneros, la verdad es que suficientes necesidades tenemos nosotros como para andar tirando el dinero. No, el dinero no se tira. Es más, no es tuyo. El dinero es de Dios. Pero dice aquí, hermanos, sino vosotros solos. Ninguna iglesia participó, sino solamente ellos. Te voy a decir 3 cosas en este versículo. La primera es, no imitemos lo malo. No imitemos lo malo. Pregunté a un pastor una vez, pastor, ¿ustedes están involucrados en el plan de misión? No, dice, ¿para qué? Yo trabajo en Jerusalén, este es mi trabajo, es lo que Dios me ha mandado a hacer es pastorear esta iglesia. Entonces ustedes no levantan ofrenda para misión. No. ¿Qué más iba a decir? No hay nada que hacer. Está próximo a desaparecer. ¿Por qué, hermano? ¿Sabían ustedes que la iglesia se muere? ¿Sí? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dicen en Apocalipsis. ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es el pastor. ¿Por qué? En Apocalipsis dice, escribe al ángel. La crítica es contra el pastor. Gracias a Dios que tienes un pastor que te está motivando y está haciendo este movimiento para misiones. Porque esto es el negocio del Señor. Y gracias a Dios que tienes un pastor que se interesa por la obra misionera, que se interesa por las almas. Y ahí está motivándote, está empujándote a que hagas la obra. Porque Dios no le va a decir aquí, a nuestro pastor aquí presente, le va a decir, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No le va a decir eso. Porque está conectado en la visión de Dios. Pero es interesante aquí, hermanos, que hay iglesias que tienen este mal ejemplo. Hermanos, no imiten lo malo. No seamos, mire, seamos los primeros y seamos los últimos. Seamos los primeros y seamos los últimos. Sé que hay iglesias que no les gusta apoyar misiones. No imitemos esas malas iglesias. Estas personas son egoístas, materialistas, extraviadas en sus mentes de lo que realmente es la función de la iglesia. Pastores egoístas que solo piensan en sí mismos, tienen temor de que si la iglesia da para misiones, no les quede lo suficiente para ellos. Y si dan, entonces les quieren dar migajas a los misioneros para callar la voz de su conciencia que al menos están dando algo. El misionero, hermanos, no es un mendigo. El misionero es un siervo de Dios. Y Dios quiere usarte a ti para luego bendecirte a ti que le crees a Él y amas su obra. Esa es la primera cosa. No imites lo malo. Número 2, seamos los primeros. Seamos los primeros en estar disponibles para apoyar misioneros. No estamos en competencia de quién tiene más, ¿verdad? No estamos en competencia, tampoco queremos que hagamos las cosas por las razones incorrectas, pero en el mundo de los negocios vemos que a aquellos que están dispuestos a invertir en aquellos emprendedores que realmente se ve futuro y quieren echar mano invirtiendo primero. Así deberíamos, hermanos, ser los primeros en apoyar a los misioneros. Ahí viene un joven con un espíritu misionero. ¿Y qué es lo primero que podemos decir? Uy, ¿qué va a hacer este? No, hombre, ¿para qué? ¿A pasear? Va. Bueno, ya sabemos que hay algunos que andan paseando, pues, pero no, tampoco es el caso de todos, ¿verdad? No todos son lo mismo. Pero si alguien viene a tu iglesia, mire pastor, déjeme hablar a la iglesia y tengo un plan para ir a una ciudad, yo quiero levantar una iglesia ahí, quiero que me apoye, hermano, diga, amén, cuente con nosotros. Pero pastor, ¿cómo vamos a decir inmediatamente cuente con nosotros si no tenemos los recursos? Bueno, Él los tiene. Él los tiene. Tu siguiente paso es decir, Señor, dame para dar. Dame para dar. Amén. Eso es todo. ¿Te parece difícil a ti? Si te parece difícil es porque no lo has experimentado. Promesa de fe para misiones se trata de eso. Yo prometo lo que no tengo. Y estoy confiando que Él me va a proveer para poder dar. Ay, pastor, usted dice unas cosas que están ilógicas, ¿verdad?
Nosotros tenemos que tener fe para dar. Y tenemos que tener también en la mano para dar. Bueno, pero entonces no sería fe. Porque si damos de lo que tenemos, confiando en lo que tenemos, entonces nos limitamos a hacer mucho más de lo que Dios puede hacer, porque hacemos lo que nosotros podemos hacer. Es verdad que en nuestro plan de misiones nosotros vamos un año adelantado, eso es verdad, pero no tiene nada que ver con fe. Yo me agarro de un versículo que dice, vosotros estáis preparados desde el año pasado. Yo tengo principios bíblicos. Ahora, no es la regla en todas las iglesias. Ustedes tal vez corren el año y recogen la ofrenda misionera a mes y lo que van recogiendo al mes lo van dando. Eso está bien, eso está excelente. Esa es una forma que tienen ustedes, nosotros no. Nosotros recogemos todo un año para el siguiente año. Así que ya no nos quedamos sin recursos. Por eso yo le digo, yo sé cuánto tengo en este año para dar las misiones el próximo año. Y cuánto nosotros tenemos del año pasado para este año. Así que nuestros misioneros pueden estar tranquilos, que podemos decirle, hermano, si quieres todo la ofrenda misionera de todos los años te la vamos a mandar. Pero después no te estoy pidiendo, sí, porque ya si te lo comiste todo y ese es asunto tuyo. Ahora, pero son estrategias individuales y personales de cada iglesia. Ustedes lo hacen así, está excelente. Nosotros lo hacemos allá, pues Dios me ha guiado a hacerlo así, hermano. Pero estar dispuesto a adoptar más misioneros, porque el fondo es de Dios, los recursos son de Dios y Dios se va a encargar de ti. Seamos los últimos en dejar de apoyar al hombre de Dios que está en un campo. Cometemos el error, pienso yo, hermanos, en este sentido, que cuando hay un misionero que le vemos que avanza, el hermano está avanzando. Va avanzando, gracias a Dios. La gloria sea para él. Esta iglesia ha avanzado, gracias a Dios. Pero hermanos, fíjense bien que resulta algo interesante, desconcertante pero interesante. Que cuando un misionero vemos que avanza, que no avanza, que esté estancado, de que su progreso en la obra no es mucho, entonces tenemos la tendencia a apoyarle. Pobrecito, hay que apoyarle más, pobrecito, hay que apoyarle más. Yo no soy de esa filosofía. Yo pienso de que, y bueno, la otra tendencia es cuando vemos que el misionero va creciendo, la iglesia se va fortaleciendo, ya tiene buen grupo, ya es una iglesia fuerte, entonces le cortamos los alimentos. Le decimos, ya puede solo. No, hermano, seamos los últimos en apoyar al misionero que le está yendo bien. Porque ¿dónde va a invertir más usted? ¿Usted dónde está viendo resultados? ¿Usted dónde están viendo que el misionero, wow? Y sabemos que Dios es el que añade las almas, ¿verdad? Pero Dios ha dicho que prediquemos el evangelio, y si predicamos el evangelio las almas van a venir. ¿Ves? Entonces seamos los últimos en dejar de apoyar al misionero que está haciendo bien la obra del Señor. Hay sus excepciones, porque vemos misioneros que le tiran mañana, tarde y noche y no vemos, hermanos, que le sale el victoria. No vemos, pero ahí necesitamos la sabiduría de Dios para determinar si es que el misionero está de vago o es que anda el misionero, más que pastor misionero en su zona, anda de conferencista por todos lados y no dedicas tiempo para su zona donde Dios le envió. Entonces hay que analizar eso también, ¿verdad? Entonces, pero seamos los últimos, es decir, todos lo dejaron de apoyar, que seamos los últimos nosotros. Y ya decirle, mira, pastor, ya hasta aquí llegamos. Después de 20 años, te hemos apoyado 20 años, pues ya sea, por favor. Hermanos, en el versículo 16, dice, pues a una Tesalónica me enviaste, ¿cómo dice? Una y otra vez. Es decir, que el apoyo que Pablo recibió fue constante. Una y otra vez esta iglesia estaba enviando apoyo al apóstol Pablo. Yo le pregunto, hermano, aquí habla una palabra y dice, pues a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Es verdad, el siervo de Dios es un siervo de Dios, pero el siervo de Dios tiene necesidades. ¿Sí? Tiene necesidades. ¿Sabe cuál es el problema de a veces nosotros los bautistas? Que andamos escuchando mucho a los que no tienen a Dios, a los que no creen en Cristo y dan su opinión. ¿Quién les invita a andar opinando acerca de cosas que son meramente de la iglesia? Uno. Y segundo es
¿Quién te manda a ti a andar escuchando a los impíos? ¿Tienen razonamiento ellos? Porque ellos lo primero que dicen, ven, ahí está manteniendo el pastor. El pastor se está enriqueciendo a tu costa. ¿Cuánto le está dando el diezmo? ¿Cuánto diezmo le está dando el pastor? Ignorantes, el diezmo no se le da al pastor, el diezmo se le da a Dios. Amén. Y por eso es que vivís desgraciado, que el simple vez, porque todo te lo están quitando en la iglesia, es mentira. Mentira, no estoy pobre, no estoy desgraciado, vivo en paz con Dios. Porque vivo cada día, día a día, lo vivo para el Señor. Amén. Tengo lo que necesito, lo que no necesito Dios no me lo da, así que estoy en paz con el Señor. Pero es difícil ver a alguien que se preocupe por la obra misionera y que esté dando en la obra misionera que viva con escasos recursos. No lo he visto aún. No lo he visto. Aún cuando yo pastoreaba esta iglesia, miré cómo Dios prosperó a algunos hermanos aquí que le creyeron a Dios. Y yo llego allá con la misma visión. Y yo miro que el resultado es el mismo. Entonces significa que el Dios es el mismo. El Dios no está muerto. Que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que lo que Dios dijo en su palabra se cumple. Por eso no me da miedo hablar de esto. Por eso no me da pena hablarles de dinero a ustedes. Porque yo sé que tienen para la Coca-Cola. Yo sé que tienen para el saldo en el celular. Yo sé que tienen para pagar el cable. Si tienen para eso, también pueden para la ofrenda misionera. El cable no recibe bendición del cable. No recibe bendición de las redes sociales. Hay cuantos youtubers quieren andar ahorita, es que haciendo videos para ganarse el billete. No, hombre, ahí no te vas a ganar nada. Da la obra de Dios y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Allí es donde van a sacar tus recursos, cómo Dios te va a bendecir y vas a tener paz en tu corazón. Mire, hermano, ¿sabe cuáles son ustedes las necesidades de un misionero? Es probable que el misionero no te diga porque tiene dignidad. Es probable que no te lo diga. Pastor, ¿qué necesita usted? Él siempre te va a decir, ore por mí. Pero nunca va a andar quejándose, llorando, mire, es que la canasta básica, es que los zapatos, es que la ropa ya no me da. Jamás voy a ver un siervo de Dios lamentándose. Él te va a decir, ora por mí. Pero aunque no te diga, el hombre de Dios tiene necesidades. Tiene necesidades. El hombre de Dios, el siervo de Dios necesita un techo digno. El siervo de Dios necesita comprar vestido y calzado para él y su familia. Hoy me encanta la pasión de este hombre que dice, de gratis. Yo decía en mi corazón, de gratis me voy, pastor. Lo bueno que fue en su corazón, nada más. No lo digo directamente porque hubieran agarrado la palabra. Pero sí, hermanos, él está con su corazón para Dios. Pero su familia tiene necesidad. Amén. Su esposa tiene necesidad. Amén. Sus hijos tienen necesidad. Y ellos, por causa de la obra del Señor, dejaron todo, como dice este canto que cantó el hermano, dejaron todo y se fueron al campo misionero. Amén. Por amor a las almas. Amén. Es allí donde usted no va y no quiere ir, es donde usted tiene que dar para que el que va, entonces supla sus necesidades. Amén. Necesita comprar comida, necesita comprar medicina, necesitas pagar impuestos según el sector donde vivas. Necesitas pagar los servicios básicos. Necesitas pagar los estudios de tus hijos. Hermano, hay muchas otras más que no quiero mencionar para no oírme quejoso delante de usted. Pero piense por un momento en la ofrenda que este hombre y su familia está recibiendo. ¿Será que está cubriendo las necesidades del misionero? ¿O necesitamos en este año aumentar nuestra promesa de fe para misiones? Amén, que necesitamos. Amén. Amén. La primera vez recuerdo yo, hermanos, que comenzamos con nuestra promesa de fe para misiones fue de 40,000 córdobas al año. Ahí con un poquito de incertidumbre a ver si podíamos llegar. Pero hermanos, sobrepasamos la meta porque la promesa después fue de 60,000. El siguiente año, hermanos, bueno, nos vamos a proponer una meta más alta, vamos a tirarle 80,000. Bueno, y propasamos la meta, le llegamos a 120. El siguiente año, bueno, ya llegamos a 120, tirémosle a 180. Llegamos a 240. El siguiente año, hermano, ya dijimos, bueno, ya estamos en las grandes ligas, ya estamos entrando a las grandes ligas, propongamos algo mayor.
Y hermanos, propusimos 500,000 córdobas para misiones, llegamos a 800,000 córdobas. Esto no lo digo por jactancia, hermano. Esto lo digo para la gloria de Dios, porque yo he creído que Dios está en los cielos aún. Aún Él está sentado en su trono. Y si usted como iglesia se mete en los negocios del Señor, Él no te va a defraudar. Él no te va a dejar pasar vergüenza. Él no te va a dejar pasar calamidad. Él no te va a dejar pasar por los momentos difíciles. Sí, puede ser que te lo pase para ayudarte a crecer más en fe, pero Dios es fiel. Él ha prometido que te va a dar y lo va a hacer. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Lo dice el versículo 17 aquí. No es que busque dádivas. Es decir, que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, no los está coaccionando, no les está diciendo palabras para tocar su conciencia y hacer que ellos suelten la plata, como aquellos que lamentablemente dice siembre en buena tierra, pero la tierra que tienen es la de ellos ahí. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Siempre. Yo creo en la ley de la siembra y la cosecha, hermano. Es bíblico. Pero no para tu propio patio. No para tu propio terreno. Mire, deme a mí, vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Aquellos que quieran una nueva casa, siempre aquí. Y va a ver cómo Dios te va. Egoísta. Porque les están fomentando el egocentrismo a las personas. No se les olvida, pero si que la verdad es que si ni ellos mismos saben que son salvos, no entienden la salvación. Entonces, ¿cómo se van a preocupar por los que están sin Cristo, que van rumbo a condenación? Son ciegos guiando a ciegos. Usted y yo conocemos a Cristo Jesús. Usted y yo hemos nacido de nuevo. Nuestros intereses en la Biblia dice que si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas que están allá arriba. Amén. Poner tu mira en las cosas de arriba donde estás sentado, no en lo de la tierra, hermano. Si usted pone los ojos en las cosas terrenales, eso es lo único que vas a tener. Es polvo y piedra. Es lo único que vas a tener. Pero no vas a llevar frutos a la gloria. Hermano, vas a quedar vacío, vas a llegar con las manos vacías allá. O sea, Pablo no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es interesante, hermanos, que al hacer mención de esto, el apóstol Pablo deja bien claro para ellos y también para nosotros que el gran beneficio que recibe el que da. Dice Pablo, si tú me das a mí, no creas que yo te estoy animando para que me des a mí para dejarte pobre a ti. Estoy animándote a que des en la obra del Señor para que tú siempre tengas, para que Dios te bendiga, para que Dios, porque hermanos, yo no puedo decir otra cosa, ese es un plan que Dios ya destinó, ese plan ya Dios lo trazó, no lo podemos cambiar. Él menciona abundancia de fruto en vuestra cuenta. Abundancia. Mire, es interesante que cuando nosotros vemos aquí, les mencioné a los hermanos que habíamos conducido para Cristo estando en este ministerio aquí. Bueno, pero recibieron a Cristo conmigo, pero la cuenta de quién fue. ¿A quién le fue anotado esa cuenta? No fue anotada a mí, fue anotada a la iglesia que me envió. ¿Entiende usted? Los que están aquí entienden de que no fue producto realmente del pastor, sino que hay una iglesia que está detrás apoyando al pastor, y cuando usted apoya, todos los frutos que recibe el misionero allí, todas las almas que son salvas en ese campo, entonces son anotados a tu cuenta. Si usted tuviera una cuenta, hermano, de ahorro en el banco, usted quisiera que a cada rato le estuvieran ingresando, ¿no? Mensual. Hermano, déjame decirte que hay una cuenta en el cielo. Amén. Y están siendo ingresados cada vez que usted como iglesia abona para misiones, cada vez que usted da para un misionero, y ese misionero, ustedes, hermanos, todavía están recibiendo de los frutos que nosotros estamos trabajando ahí en el rango. Todavía lo están recibiendo, porque ustedes tuvieron parte en ese ministerio también, porque ustedes estuvieron apoyando la obra misionera allá. Hermanos, y Dios es fiel. Él te va a dar, Él te va a proveer, y Él ha dicho que va a responder de la manera más adecuada como Él es Dios. Él menciona la abundancia de fruto. Póngale atención a esas palabras, hermanos, que no son palabras sin importancia. Abundancia de frutos.
Es eso mismo, abundancia. Cuando la Biblia habla de cómo Dios te bendice, Dios te va a bendecir abundantemente. Por ejemplo, en Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y se la dará como abundante. Porque es que así Dios bendice. Dios no te bendice con migajas, Dios te bendice abundantemente. Pero el versículo 18, pero todo, dice, lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tengo 3 palabras aquí que en realidad podemos resaltarlas y subrayarlas. La primera es que dice Pablo, tengo abundancia. Lo segundo dice, olor fragante. Y lo tercero dice, sacrificio acepto. Usted, hermano, puede calificar la ofrenda enviada por la iglesia de Filipo al apóstol Pablo, tanto en cantidad como en calidad, con las palabras que Pablo mismo expresa aquí. Él dice, todo lo he recibido. Es decir, lo que enviaste vino completo. Ay, qué bueno, el pastor dice, ay, ya fui a depositar y llamo a este y llamo al otro. Mire, ya deposité para la ofrenda misionera. Bueno, y estoy seguro que él depositó lo completo, ¿verdad? Porque que no te sorprenda, porque de repente puede salir alguien ahí que le enviaron al misionero una cantidad, él se quedó con una parte y al misionero le llegó con otra parte. Ese es robo, sinvergüenza. Ese es delito delante de los ojos del Señor. Mire bien, bueno, me cuesta creerlo, pero hermanos, la verdad es que pudiera ser. Esa es una vileza. No me sorprendería, hermanos, que para alguien comience a ver esto como un negocio, haciendo gestiones y fotos, luego recibir la mayor cantidad de dinero que no era para él, sino para el misionero, y luego comienza a enriquecerse a través de ese medio. Qué bueno que nosotros hacemos los depósitos directos. Qué bueno de que ustedes reúnen su cantidad de dinero y hacen depósitos directos, porque de mano en mano se perdió una carreta no sé dónde, por ahí dice el dicho. Pasó por 3 manos, la cuestión es que cuando ya llegó al hombre de Dios ya no le llegó más que la sola. Dice, todo lo he recibido. Epafrodito da testimonio aquí, porque a este hombre le dieron el dinero. Llévaselo a Pablo, llévaselo. Y luego Pablo dice, ¿cuánto me enviaste? Tanto, a todo lo he recibido. Me lo enviaste por Epafrodito. Epafrodito fue fiel. Epafrodito es un ejemplo de los hombres de Dios que colaboran en el ministerio. Aquí Epafrodito se menciona una y otra vez, hermanos, como un enlace. Cuando enviaron apoyo a Saulo, se enfermó. Estaban preocupados por él. Entonces, este Epafrodito es mencionado una y otra vez porque es un compañero de milicia de Saulo, de Pablo. Estaba conectado. Él no era misionero, pero estaba conectado con el misionero. Hacía gestiones misioneras. La segunda cosa que dice, tengo abundancia. Ya vas donde el misionero, ya tiene buena casa ya. Y ya tiene carro, yo no lo tengo, ya tiene carro. Dios, dice el apóstol Pablo, todo lo recibí, tengo abundancia. Gracias porque me estás enviando. No, pero Pablo, ya tenés carro. Ya te miro que andas mejor, hasta más panzoncito te miro. Y yo creo que las cosas te van cambiando para vos. Ya es hora de cortarte los alimentos. Bueno, córtelo, no hay problema. Porque al final, si me cortas los alimentos, no es que te estoy amenazando, pero si me cortas los alimentos, sabes que ya no vas a recibir más. Porque sos un canal de bendición. Lo que me estás enviando, entonces te está quedando todavía el canal mojado. Porque todo cayó, todo el agua cayó, pero el canal nunca queda seco. Siempre queda húmedo. Entonces te queda lo que Dios te quiere dar a ti. Entonces luego dice, estoy lleno. Estoy lleno. Y él menciona 3 cosas. Olor fragante. Esto es como el sacrificio que se ofrecía, ¿no? El sacrificio de grosuras que se ofrecía en el altar del sacrificio. La quemaban la grasa y era un humalero, hermano, que salía y se levantaba delante del trono de Dios y Dios lo recibía como olor
fragante, porque era un sacrificio bien hecho. Cuando era bien hecho, Dios lo recibía. Cuando iba en el orden de Dios, Dios lo recibía. Cuando iba con un corazón de agradar a Dios, Dios lo recibía. Y dice Pablo, me enviaste esa ofrenda, la he recibido toda, estoy lleno. Y ¿saben qué ha producido? Ha producido olor fragante y ha subido ante los ojos del Señor. Allí está sintiéndolo el Señor. Esa ofrenda que enviaste de amor, esa ofrenda que enviaste sacrificada. Pero porque no vamos a negar, hermano, que hay muchos en la iglesia que tienen trabajitos aquí que se las tienen que ver duras. Ahí está aquella señora echando tortillas. Aquí está el otro hombre vendiendo en un tramito en el mercado. Ahí está el otro que anda vendiendo en la calle. Y todos esos que aman la obra del Señor, hermanos, están dando para la obra misionera. Es sangre y sudor de esa gente la que está dando para la obra misionera. Y cuando entonces llega la ofrenda misionera, se levanta como un olor fragante hacia el Todopoderoso. Y cuando Dios recibe ese olor, se agrada y entonces comienza a bendecir. Comienza a bendecir. ¿A quién le daría usted para que le maneje su dinero? ¿Aquel que es transparente o aquel que es tramposo? ¿Ah? Al que es transparente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabes, hermano? Tú eres un administrador de Dios. Tengan los hombres, dice, por servidores, por administradores. Dios te va a dar a ti. ¿Qué es lo que me va a dar? Pues lo que te está dando, el salario que estás ganando, Dios te lo está dando. No, pastor, se equivoca. Ese me lo gano yo con el sudor de mi frente. ¿Y la fuerza quién te la da? La energía, ¿quién te la da? ¿Quién te dio ese trabajo? ¿Quién te da la sabiduría, la inteligencia? ¿Quién te tiene tus manos buenas? Que se te entuman las manos ahí, que estés todo duro, a ver si vas a trabajar. ¿Ah? Y cuando ya te duele la chincaca un poquito ahí, estás, ay Señor, ayúdame, sálvame Señor. Pero ¿y entonces qué están haciendo? Ay, no te jactes, si lo que estás dando y lo que estás recibiendo, aunque sea de parte de tu trabajo, Dios te lo está dando. Entonces usted puede tener, sea sabio, no se deje engañar por el diablo, hombre. No se deje engañar por el diablo. Él quiere verte miserable, Dios te quiere ver bendecido. Y cuando usted da esa ofrenda sacrificada, y yo no estoy hablando de cantidades grandes aquí, hermano, ojalá puede ser cantidades grandes, pero lo que tú des lo das con amor, lo das con agrado, lo das pensando en Dios, lo das pensando en la alma. Cuando eso llega en las manos del misionero, se levanta como humo de olor fragante delante de la presencia del Señor. Él dice sacrificio acepto. Es decir, es algo que Dios le agradó y lo aceptó. Mire, Caín quiso ofrecer a Dios lo que Dios no le había pedido. Y Dios no lo recibió. Recibió con agrado la ofrenda de Abel. O no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Y después todavía, cuando no la recibe Dios con agrado, él se molesta. Y ahí le pasa mucho. No, es que yo voy a darlo a mi manera. Yo voy a ir al campo misionario, yo lo voy a dar al hombre. ¿Qué necesita? Yo no lo voy a dar a la iglesia. Ya te saliste del orden. Pues todo ministerio tiene que estar dentro de la iglesia. Ahora, yo no te quito que si después de que ya diste tu ofrenda misionera, Dios ponga en tu corazón de ir a regalarle un par de zapatos al misionero, es un asunto tuyo, que Dios te bendiga. 10 veces más. Sí, pero usted no puede decidir sobre esas cosas. Ya hay un orden establecido. Porque si no, hermano, es un desorden total. Luego dice agradable a Dios. Las tres primeras, hermanos, que mencionamos las tres primeras son cantidad. La primera es todo lo recibido. 2, tengo en abundancia. 3, estoy lleno. Eso es cantidad. Y lo segundo es calidad. Dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces fue valorado por el apóstol Pablo como una ofrenda digna, excelente, lo mejor como debe de ser cuando se trata para Dios. Entonces las tres primeras, hermanos, hablan de cómo lo recibió Pablo. Las tres últimas, se ve como las tres últimas son como las recibió Dios. ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? Versículo 19, vamos a correr aquí. Versículo 19. Y aquí viene la promesa, hermanos. Porque Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas. Ok. Mire, y lo más interesante del Dios de promesas es que Él no miente. Si Él te promete, Él te va a cumplir. Dios es fiel. Si Él te da una promesa,
Él va a cumplir porque no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Entonces viene la promesa, la promesa. ¿Le gustan las promesas de Dios? Mire qué rica esta promesa. Sabrosa. Disfrútenla, mire. Dice, mi Dios. ¿De quién está hablando? Ajá. Entonces está dirigido hacia Él. Pablo dice, no recibas nada de mí. No esperes nada de mí. No esperes nada de mí. Dice Él, mi Dios. Mi Dios. Luego dice, mi Dios pues suplirá todo. Esa palabra todo me gusta también. Porque todo en el griego, hermanos, significa todo. ¿Verdad que sí? Se sorprenden ustedes de mi griego, ¿verdad? Suplirá todo lo que os hace falta. Todo lo que os falta. Y luego dice la medida. ¿Conforme a qué, hermano? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ay, hermano, mire qué sabroso, esto me gusta a mí, porque encontramos palabras y promesas que son una promesa exclusiva. Digo exclusiva porque esta promesa, hermano, solamente es como lo que dije anteriormente, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es algo exclusivo. Y aquí esta promesa también es exclusiva. Porque usted no puede decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y si no está dando? Todo el contexto te habla de la ofrenda que ella dio. Se dice, bueno, me aferro a las promesas de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. ¿Y son duros para dar el tiempo? ¿Son duros para dar ofrendas? ¿No das para misiones? ¿Te cuesta? No, yo le enseño a la iglesia y ya, mire, si usted da de mala gana el tiempo, no de nada. Porque ¿para qué da? De todo el mundo te sirvió. ¿Te sirvió? Porque el diezmo, hermanos, muestra nuestra obediencia a Dios. Y ustedes y yo que somos padres, vemos con desagrado a nuestros hijos cuando nos obedecen de mala gana. Te obedeció, pero ahí iba con el pico estirado. Te obedeció, pero ahí te obedeció, pero ahí arrastrando los pies. A usted va a decir, ay, qué lindo mi niño, cómo me obedece. No, da ganas de sacarte la saco. ¿Sí o no? Y da tiempo, que es tu parte obediente, ¿no? Y da de mala gana, mejor no te das nada. Al fin, Dios es el dueño de la obra. Usted dice, es que si yo no doy, a que esta iglesia se muere, pues te tengo noticia. Dios está vivo. Y no necesita ni de ti ni de mí. ¿Cómo va a decir eso? Dios no te necesita. Antes de que tú existieras, Dios de la nada creó el cielo y la tierra. Y Él dijo, para que algunos que andan en las nubes ahí, mía es la plata y mío es el oro. Así que bájate de las nubes, papá. Eso no es tuyo. No es tuyo. Esta promesa, entonces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Se aplica únicamente solamente pueden tener la certeza de la promesa de que Dios les suplirá lo que os falta conforme a o equivalente a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. No necesariamente tiene que ser económico o material lo que te falta. Sí, quizás sea de otra índole, pero la promesa es que Él suplirá todo lo que os falta. Mire, querido hermano, y esto es una opinión muy personal, y yo no quiero herir conciencias ni corazones aquí. Pero mire, si Dios es eterno, si Dios es poderoso, si Dios es santo, si Dios es fiel, si Dios es omnisciente, todas estas cualidades que vemos de nuestro Dios, y vemos nosotros actualmente, vuelvo y repito, no quiero lastimar tu conciencia, agárralo de la manera más espiritual posible. ¿Por qué tienes necesidad de irte a otro país? ¿A quién le dijo que me quería ir? Mire, yo sé, hermano, que la situación en nuestro país no está fácil. Pero no se crea, hermano, en todas partes del mundo está difícil. Lo que estoy diciendo yo es que, vaya, cada quien es cada quien, ¿verdad? Cada quien.
Pero en mi opinión personal es que si usted confía en Dios y usted como cristiano hace lo que debe de hacer, Dios suplirá en medio de la escasez, Dios suplirá en medio de la sequía, Dios suplirá en medio de los problemas, Dios suplirá en medio de las aflicciones. Mire bien, esta mujer que se fue, Noemí, se fue huyendo, hermano, de una sequía. ¿Sí o no? Y se fue con su esposo y se fue con sus hijos. Se fue huyendo de la sequía, de la hambruna que había. Y se fue, y estando fuera, se le murió su esposo, se le murieron sus 2 hijos. Y hermano, solamente quedó con las nueras, que algunas suegras dijeran, mejor andate también. ¿Sí o no? Y cuando regresa, porque ya no le queda nada, llega con las manos vacías, llega sin marido, llega sin hijo y llega con una nuera. Pero cuando regresa, mira que Dios había visitado a Israel. Y las cosas habían cambiado. Había abundancia de comida, había abundancia de todo. Y dice ella, amargura llamen, le dice, porque en gran amargura estoy. ¿Y quién te mandó que te fueras? Si te fuiste es porque dudaste de tu Dios. Lo único bueno que trajo allí fue la nuera. Lo único. ¿Entiende usted? Fue lo único bueno que regresó ahí. Entonces, mi opinión es, por si acaso se te está encendiendo el bombillito ahí, ay, que me voy para Estados Unidos, todos se están yendo, no sea como las moscas, hombre. Las moscas ahí ven un papel pegado y todas están pegadas ahí bailando, ¡ay, que está divertido! Ahí y aterriza en el papel, se pegó también. Ah, no sea como las moscas. Hermano, no todo, Dios no es esa la voluntad de Dios para ti. Confía en Dios, confía en Él y Él hará. Cuando usted pone toda su confianza en el Señor, aquella mujer, mire hermanos, aquella mujer le dijo el profeta, ve, trae un vaso de agua. Trae un vaso de agua. Le dice, claro que sí, cómo no. Y se fue. Es interesante de que había sequía y esta mujer tenía agua. Un vaso de agua. Y cuando se va la mujer, le dice, vení. Ah, ¿qué pasó? Tráeme pan también. ¡Ay, no, hombre! El agua te la puedo dejar, pero ¿cómo voy a pedir pan? No es como estamos. Y lo único que tengo es un puñito de harina y un poquito de aceite. Y exactamente eso yo ahorita, le dice, a recoger unos pedazos de leña para cocinar esa masa y hacerme un pan, una torta, comérmela con mi hijo y después echarme a morir. Es decir, la última comida. Le dice el profeta, no te preocupes. El contexto, ¿cuál es el contexto? Sequía. La tierra no producía porque no llovía. ¿Está conmigo? Y le dice el profeta, no te preocupes. Haz como has dicho. Haz la tortilla, que te quede rica, sabrosa, calentita. Pero me das a mí primero. Cualquiera de los incrédulos, impíos, hoy en día, ¿ya? La pobre viudita, se le va a comer la comida. Es que por eso que están panzones, se vienen comiendo a la pobre gente, comiéndole la comida a la gente. Le dice el profeta, no, pero anda a hacer, pero tráeme a mí. Y aquella mujer movida en fe dice, lo voy a hacer. Y se fue y preparó esa torta y le dio al profeta. ¿Sabe qué, hermano? Esa mujer después tenía abundancia, porque la harina no escaseó, ni el aceite menguó. Durante todo el tiempo de sequía, mientras aquellos estaban comiendo las uñas, mientras aquellos estaban comiendo a sus hijos, esta mujer estaba tranquila comiendo, porque le creyó a Dios. ¿Sabe, hermano? Eso es lo maravilloso de tener una Biblia que nos enseña cómo nosotros podemos crecer en fe para con Dios. La pregunta, hermanos, es, ¿le crees tú a Dios? Y lo último que dice Pablo aquí, hermanos, cuando digo lo último, ustedes se alegran. Pero es lo que dijo Pablo, no lo puedo decir yo. El último versículo aquí dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué es interesante, hermano? Que cuando usted da para la obra misionera, para su ofrenda para misiones,
eso trae gloria a Dios. Usted está glorificando a Dios. Como decía el hermano, ese plan no es nuestro, ese plan es de Dios. Y cuando usted, creyendo lo que dijo Dios, da para la obra misionera, hermano, usted está glorificando a nuestro Dios. Entonces, en conclusión, hermano, podemos decir, número uno, participemos con cada misionero y con cada iglesia que se inicia, independientemente que otros no lo hagan. No imitemos lo malo. No imites lo malo, imita lo bueno. El consejo de Juan, ¿verdad? Número dos, recordemos que muchas veces no conocemos las necesidades del misionero que el misionero puede tener. No podemos dar por hecho que lo que tiene, que todo lo que tiene, no podemos poner por hecho que lo que tiene todo, bueno, no sé, yo escribí esto, no sé si fue mi esposa la que escribió esto, no entiendo. Número 3, procuremos aumentar los fondos. Esto me gusta, hermano. Procuremos aumentar los fondos en nuestra cuenta en los cielos. Amén. Y esto es muy bonito, hermanos. Porque cada vez que usted da, usted está enviando, no el dinero, sino que recursos para allá. La cuenta en los cielos. A propósito, ¿cómo está tu cuenta en el cielo? ¿Cuántos ceros tienes? ¿O solo tiene un cero? ¿Cómo está tu cuenta en el cielo? Procuremos, hermano, aumentar los fondos en nuestra cuenta en los cielos. Cada vez que apoyamos a misioneros, estamos añadiendo a nuestra cuenta. No a la cuenta de él, es a nuestra propia cuenta. Número 4, en cuanto a tu ofrenda, asegúrate, hermano, asegúrate de la cantidad y también de la calidad. Resulta algo interesante que me ha pasado todos los años. Yo voy ahí a iniciar las conferencias de misiones y yo llevo un número en mi mente. Yo decía, bueno, yo este año voy a aumentar un poquito. Estamos orando ahí, pero no tomamos nuestra decisión. Yo estoy preguntando al Señor, ¿cuánto quiere, Señor? ¿Cuánto? Siempre, el último día, la última predicación, Dios me pega una zarandeada, hermano. Y dice, Señor, ¿estás seguro que eso es? Yo estaba pensando en este número, Señor, vamos a ir por este número. Dios dice, no, es este el número que tengo. Y cada año el Señor me ha permitido subir en mis ofrendas nacionales. Cada año. Porque no tiene chiste retroceder cuando estás disfrutando de las bendiciones de Dios. Hermano, fíjense, con mucha honestidad les digo, y también, porque el que dice que es humilde ya perdió la humildad. Pero hermano, con toda transparencia les digo, yo he recibido tanto de Dios que no se compara en nada lo que yo le he dado a Él. Y hermanos, fíjense, Dios me dio una hermosa casa. Y Dios ha hecho milagros literales. Y hermanos, mi esposo y yo nos quedamos viendo y decimos, no, Señor, no lo merecemos. Lloramos delante de la presencia del Señor, agradeciéndole al Señor, y decimos, Señor, no somos dignos. Tanto que nos has dado. Y cuando viene ese tiempo, yo me emociono cuando las conferencias de misiones queremos hacer una fiesta grande en nuestra iglesia porque es la actividad más importante de nuestra iglesia y queremos crear en nuestros corazones el ambiente misionero, el sentir misionero. Este año tuvimos a varios de los misioneros, como 10 tuvimos este año. Los invitamos que llegaran allá. No, la iglesia estaba conmovida con las historias de ellos, con la emoción que ellos tenían por servir. Nuestra iglesia estaba, sí queremos. Y hermanos, ahí se desbordó la iglesia con su promesa de fe para misiones. Y no lo merecemos. Hermanos, en cuanto a tu ofrenda, asegúrate de la cantidad. Y también de la cantidad. Haga algo, pregúntele al Señor. Pregúntele. Dígale al Señor en estos días, Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? Dígale a Él. No lo decida usted. Deje que Dios lo decida. Dígale al Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? Dime el número. Y Dios te lo aseguro. Si no, después que pasen las conferencias, y si usted siguió las instrucciones que yo le di,
Y si usted no escucha la voz de Dios, que Dios le dio un número, usted puede llamarme a mí y decirme, pastor, usted es mentiroso. Hágalo. Pero si usted dice, voy a hacer eso, le voy a preguntar a Dios, todos estos días de las predicaciones, pregúntele, Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? Y así, mire, cuando usted le dice eso a Dios, Dios te va a decir una cantidad. Y a usted va a quedar a punto de un infarto. Pero créanme que esa sorpresa que se va a llevar por la cantidad que Dios te diga, va a ser mayor la sorpresa que te vas a llevar cuando Dios responda en muchas cosas que usted está necesitando y Dios dice, das por aquí, yo te doy por aquí. Se fiel solamente. Acuérdese, tome en cuenta, hermanos, la cantidad y también la calidad. Y número 5, esté tranquilo, porque podrá usted participar de la promesa exclusiva. ¿Cuál es la promesa exclusiva? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo último, que usted va a provocar un gloria a Dios. Un gloria a Dios. Ay, hermano, miren, han habido situaciones cuando la vemos nosotros de apalito y ahí vamos corriendo al Señor. Señor, mira, nos faltan estas cosas en la casa. Nos gustamos, Señor, para la comida. Mire, Señor, que me resultó este gasto aquí ahora. Y vamos a decirle al Señor, mire, Señor, y Dios nos deja llegar hasta el último momento. De repente una llamada. Pastor, ahí le enviamos tanto. Aleluya, gloria a Dios. De eso se trata. De eso se trata lo que está diciendo el versículo. Que dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay un pasaje allí en 2 Corintios 9 que no quiero ir por cuestión de tiempo, pero dice exactamente, y la oración vuestra, dice, provocará, mejor dicho, que Dios sea glorificado. Hermanos, esto es emocional. Hermano, mire, un misionero que trabajaba conmigo me dijo una vez, hermano, vive por fe. Ese fue el consejo que me dijo, vive por fe. Y entonces yo no entendía. Pero luego al pasar el tiempo del ministerio, claro, yo comencé a hacer cosas locas y para algunos fue descabelladas, tomar decisiones arriesgadas, pero yo estaba recordando esas palabras, vive por fe. De tal manera de que mi experiencia con Dios, hermano, cada quien tiene experiencia con Dios. Abraham tuvo experiencia con Dios. Jacob tuvo una experiencia con Dios. Pablo tuvo una experiencia con Dios. Cada uno de ellos tuvieron. Yo creo que es bueno saber de las experiencias de hombres que tuvieron con Dios, pero es mejor que tú tengas tus propias experiencias. Es mejor que tú cuentes de tus propias experiencias con Dios sin dejar de contar las experiencias que otros hombres tuvieron con Dios. Pero mi experiencia con Dios, hermano, es esta, y yo lo resumo así: yo compro sin dinero. ¿Listo? Yo compro sin dinero. Yo firmo contratos de compra. Contratos de lo que sea y sin tener un peso en la bolsa. Porque yo creo que cuando yo estoy centrado en la voluntad de Dios y que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo no para mí, sino para el avance de la obra, yo me arriesgo, hermano. Y Dios no me va a dejar avergonzado. Entonces mi filosofía es: yo compro sin dinero. Porque mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, esta hermosa iglesia. Gracias por el cariño y el aprecio de nuestro pastor aquí presente. Gracias por las atenciones, Señor, que he recibido de parte de ellos, Señor. Que mi corazón se conmueve, Señor, viendo cómo tú estás respaldando a esta obra, Señor. Y ver a nuestros hermanos que batallamos juntos y que militamos juntos, Señor, y que todavía aún siguen persiguiendo, cansados, pero persiguiendo. Sí, yo te agradezco por todas sus muestras de cariño, por todas sus muestras de amor que han mostrado hasta a este siervo inútil. No lo merezco, Señor. Bendice, por favor, a esta iglesia, Señor. Padre Santo, ayúdales a tener una experiencia profunda de esa relación contigo, Señor. Una experiencia contigo, Señor. Padre, por favor, derrama tu gracia sobre ellos. Y aquellos que están todavía un poco dudosos con relación a este asunto de las misiones y la ofrenda misionera, por favor, confírmales a ellos, Señor, en su corazón. Confírmales, Padre amado,
que tú vas a estar con ellos. Que no tengan miedo, que vivan por fe, que se arriesguen a hacer cosas grandes para ti, para que puedan ver tu gloria, Señor. Bendice al pastor Castro, su familia, Señor, y la iglesia que están ministrando ahí, Señor. Levanta un grupo de hombres, levanta un grupo de guerreros ahí también, hombres comprometidos contigo, hombres de fe, y una iglesia así como han iniciado, Señor, que también tengan el corazón para misiones. Bendice este pueblo, Señor. Háblales en la noche todavía. Hay tiempo para escuchar palabras de Dios. Bendice las predicaciones de tus siervos que vendrán, Señor. Úsalas en grande manera, Señor. Y haz que la iglesia, Señor, tenga un avivamiento espiritual, Señor. Por favor, fortalece las rodillas paralizadas, los brazos caídos, el corazón apocado. Señor, da visión a tu pueblo, Señor. Da nueva fuerza, nueva energía, Señor. Vitalízalos, vivifícalos, por favor, mi Dios. Llénalos de tu gracia y que tu Espíritu Santo los conforte cada día. Padre. Mi Dios amado, bendice, por favor, a esta congregación. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti. Que aunque la higuera no florezca, que aunque las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las vacas no den su mano, con todo y eso se puedan gozar en el Dios de su salvación. Bendice tu obra en este lugar. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén y amén.